Efectivamente, lo que vamos a tratar de platicar en los siguientes 20 minutos es qué es lo que desde el punto de vista de imagen se puede hacer en la evaluación de pacientes que tienen tumores neuroendocrinos. Las modalidades principales las muestro en esta diapositiva: tomografía, reso y en fechas más recientes definitivamente medicina molecular, dígase Octoscan y PET-CT con algunos nuevos radiotrazadores como veremos a continuación. En relación a cosas de introducción, voy a ir muy rápido, ya lo trató en extenso el doctor Mario Peláez, pero lo importante es que finalmente los tumores neuroendocrinos pueden surgir prácticamente en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, los más frecuentes en definitiva son los tumores gastroenteropancreáticos. Estos han mostrado, como bien comentó el doctor Peláez, un cierto incremento en su incidencia, aproximadamente unas 3 a 4 casos por cada 100,000 pacientes por año, y la mayoría de los pacientes definitivamente son no funcionantes sus tumores. Los factores de riesgo, principalmente los que comentaba el doctor Mario Peláez, es el MEN tipo 1, que representa posiblemente la neoplasia más frecuentemente relacionada a este tipo de tumores. Generalmente son gastrinomas y es de hecho la causa más frecuente de decesos en este tipo de pacientes. La neofibromatosis tipo 1, que típicamente los tumores neuroendocrinos van a ser benignos, y la frecuencia de este tipo de lesiones van a ser una presentación múltiple, nuevamente son no funcionales. Y finalmente, sobre VHL y esclerosis tuberosa, la verdad es que en este grupo en particular no es un problema principal. Este es un caso de hace un par de años de nuestra clínica en donde el paciente se presentaba por dolor abdominal, la paciente tenía litiasis y por algún motivo se inyectó este paciente y de manera incidental se encontró esta lesión hipervascular hacia la cola del páncreas. Tratando obviamente de atar cabos en donde tenía esta lesión que es altamente sugestiva de un tumor neuroendocrino en un paciente con litiasis, sugerimos al paciente, obviamente al médico, que esto podía tratarse de una neoplasia endocrina múltiple, le sugerimos que se hiciera un rastreo ultrasonográfico, se encontró el adenoma paratiroideo y finalmente se confirmó que la paciente tenía justamente este tipo de síndromes. Entonces, como bien comentaba el doctor Sincer, finalmente la integración es extremadamente importante para poder llegar a diagnósticos que en muchas ocasiones son no sospechados. Es una diapositiva demasiado ocupada, pero voy a tratar de desglosarla de la siguiente forma. Entonces, de las lesiones de páncreas, repito, la forma de clasificarlo más sencillamente serían no funcionantes y funcionantes, la mayoría son no funcionantes. De las lesiones funcionantes, definitivamente la más frecuente es el insulinoma, no infrecuentemente son lesiones múltiples, y de los tumores neuroendocrinos gastroentéricos, definitivamente el intestino delgado y los de colon y recto son los más frecuentes, más o menos 1/3 y 2/3 partes respectivamente, y dentro del intestino delgado el ilion es la zona el área de localización más frecuente, aproximadamente 90% de las lesiones, y no infrecuentemente, repito, son múltiples. En relación a colon y recto, el apéndice y prácticamente la región rectal son las zonas más frecuentes. En particular, en el apéndice no es infrecuente que el hallazgo sea de tipo incidental, y en relación al recto, prácticamente la mitad de las lesiones neuroendocrinas se van a encontrar en esta localización y generalmente van a ser pequeños pólipos, menores a 1 centímetro. Esto también ya lo comentó el doctor Peláez, es en relación a lo que es la forma en que se clasifican este tipo de lesiones. Generalmente se utiliza la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de 2010 y también hay diferentes sociedades, tanto la europea como la americana, la que se han dedicado justamente a hacer este tipo de clasificaciones y son prácticamente lo mismo. Se basan en si el tumor se encuentra bien o mal diferenciado, son 3 grados, y esto depende de características meramente histológicas como el índice mitótico, el índice de Ki67, y que dependiendo de cuál es la expresión y el grado de expresión de este tipo de marcadores se hace la clasificación. Este es un ejemplo en cómo se hace el índice de Ki67. Entonces, lo que hace el patólogo es que el campo en donde identifica la tinción de la inmunohistoquímica justamente para el Ki67, el que tiene el mayor número, es el que se selecciona. Se cuentan todos y cada uno de los focos que existen de la tinción positiva. Luego se hace un cálculo del número de núcleos y en base a eso se saca esta relación. En este caso, por ejemplo, tenía un índice de 4.3 que cataloga al paciente con un grado 2. En resumen, ¿cuál es el desempeño diagnóstico que tienen las diferentes modalidades? La tomografía computada, la verdad es que es un buen método, es un método que prácticamente es el método inicial en la evaluación de este tipo de pacientes.
Tiene sensibilidades y especificidades cercanas al 80-90%, y la verdad es que muy frecuentemente se combina ya una vez con el hallazgo positivo con ultrasonido transendoscópico y se puede establecer prácticamente el diagnóstico en el 100% de los casos. La resonancia magnética tiene un desempeño bastante similar a la tomografía computada. Se prefiere en aquellos pacientes jóvenes en los que van a requerir seguimientos periódicos y que no se quieren exponer a dosis de radiación, y también para la evaluación de pacientes que tienen sospecha de metástasis hepáticas que han sido negativos por las otras modalidades. El ultrasonido transendoscópico definitivamente para las lesiones del páncreas es el estándar de oro. Sin embargo, aquí finalmente depende mucho de la localización en la que se encuentra el tumor neuroendocrino. Ese va a ser su desempeño. El Octreoscan es lo que había venido siendo lo que es el estándar de referencia durante muchos años para la evaluación de cuerpo entero. Sin embargo, a fechas más recientes ha sido sustituido prácticamente por el galio 68 en PET, principalmente por la resolución espacial que ofrece esta nueva modalidad. Dentro del PET se pueden utilizar dos radiofármacos, uno es FDG, principalmente para tumores que se encuentren pobremente diferenciados, grado 3, mientras que el galio 68 generalmente se prefiere para grados de diferenciación histológica menor, típicamente grados 1 y 2. Y en algunas ocasiones se sigue utilizando metayodobencilguanidina, que generalmente es útil para discriminar a aquellos pacientes que pueden ser candidatos a terapia justamente con este tipo de fármacos. Hablando un poco de la tomografía, como les comentaba, es la herramienta de primera línea. Generalmente se requieren protocolos multifásicos. Hacemos una tomografía simple, una arterial y una arteriovenosa. En algunas ocasiones también hacemos imágenes en fase portal. Y las utilidades principales que tienen este tipo de modalidades es establecer el diagnóstico y su diagnóstico diferencial. Empieza a haber ya bastantes estudios que nos permite, dependiendo de las características que tengan tomográficas, establecer cuál potencialmente podría ser el grado histológico y finalmente también, como fue comentado, conocer la extensión. El primer punto que correspondería a establecer el diagnóstico, como les decía, en particular para el diagnóstico de lesión primaria, su desempeño es extremadamente amplio, porque aquí depende mucho del tamaño y la localización, así como del órgano que se encuentra involucrado, pero en promedio más o menos es como entre el 70 y el 80%. Y como bien comentó el doctor Mario Peláez, el signo radiológico más característico es aquella lesión hipervascular, que se va a presentar en más del 90% de los casos. Independientemente de cuál sea la localización anatómica, sea un tumor del glomus yugular o un carcinoide pulmonar o un paraganglioma cardíaco. Finalmente yo soy radiólogo cardíaco y no podía dejar de mostrar, aunque sea una imagen del corazón en esta presentación que me asignaron del abdomen. Este es un caso bastante interesante, un paraganglioma cardíaco. Una lesión en el ciego o un paraganglioma extraadrenal. Si se fijan, la característica común a todos ellos es que durante la fase arterial de la administración del contraste existe un franco reforzamiento por parte de la lesión. Ese reforzamiento depende mucho también del tamaño. Recuerden que las lesiones funcionantes, ustedes esperen encontrar lesiones muy pequeñas, el RASE puede ser homogéneo, puede ser como en este caso en la periferia, en este paciente que tiene una lesión en la cola del páncreas. Pero aquellos pacientes que tienen lesiones no funcionales, generalmente la lesión va a ser de mucho mayor tamaño y ese real se empieza a ser discretamente heterogéneo, como el que ven ustedes acá. Entonces, no necesariamente tiene que tener el comportamiento tan clásico que está reportado en la literatura cuando empiezan a tener una desdiferenciación celular. Vean este paciente que tiene este pequeño nódulo hipervascular a nivel del proceso uncinado del páncreas. En el reformateo podemos ver que el reforzamiento es más hacia la periferia y bueno, cuando le solicitamos un galio 68 a este paciente se confirma el diagnóstico. Recuerden que el diagnóstico diferencial de lesiones hipervasculares, no solo en el páncreas, sino el resto de los órganos, la verdad es que es un diagnóstico bastante amplio y en muchas ocasiones definitivamente los procedimientos que van más dirigidos, los estudios de medicina molecular pueden confirmar el diagnóstico. Esto lo va a pasar un poco rápido. Los tumores neuroendocrinos gastroentéricos, principalmente a nivel del estómago, se agrupan en tres tipos. Principalmente los tipo 1 y 2 van a ser lesiones pequeñas y muestran el típico comportamiento hipervascular, mientras que los tipo 3 generalmente van a tener un comportamiento más infiltrativo y aquí el diagnóstico principal por imagen correspondería con los adenocarcinomas. Vean este caso también de la clínica, en donde podemos ver pues, múltiples lesiones. Todo lo de los círculos son lesiones múltiples de un tumor neuroendocrino gástrico. Y bueno, la verdad es que tiene una cierta correlación con la navegación del estudio endoscópico de gastroscopía virtual.
En relación al intestino delgado, el sitio más frecuente definitivamente es el ilion. En duodeno, como comentaba el doctor Peláez, habría que considerar en pacientes que tienen síntomas, sobre todo dolor abdominal, diarrea y úlceras gástricas, obviamente que pueden representar con gastrinomas, se van a encontrar principalmente a nivel de la encrucijada pancreatoduodenal. Sin embargo, el ilion es el sitio más frecuente. Aquí las lesiones múltiples representan una tercera parte de los casos y no es infrecuente que este tipo de pacientes se presenten clínicamente con un síndrome carcinoide y que cuando la lesión es de un grado avanzado puedan presentar además reacciones desmoplásticas, principalmente a nivel de la raíz del mesenterio. Nuevamente un caso de la clínica, vean este tránsito intestinal a los 35 minutos, llama mucho la atención una zona de estenosis a nivel de la porción más distal del ilion. Este paciente desafortunadamente 2 semanas después debutó con un cuadro oclusivo. Cuando se hizo la tomografía, pues podemos identificar la típica reacción desmoplástica que está condicionando retracción y el engrosamiento también ya de la asa de ilion. Y bueno, en este caso la lesión era una lesión relativamente extensa y bueno, se confirmó obviamente que esto era la típica presentación justamente de un carcinoide a nivel del ilion. El segundo punto que puede ayudar justamente a estos métodos es conocer el grado histológico. Las tendencias actualmente en la imagen es ir un poco más allá, tratar de hacer una evaluación un poco más a profundidad sobre cuáles son las características que permitan hacer esa distinción entre los grados histológicos. En particular en los tumores neuroendocrinos, lo que uno pone más atención es cuál es el comportamiento del realce y el lavado del medio de contraste. Se sabe que entre más diferenciados están las lesiones, como esta de acá arriba, el lavado posiblemente no vaya a ser tan evidente y al contrario, el paciente, la lesión va a seguir mostrando algo de reforzamiento al paso de los minutos. Mientras que aquellos pacientes que tienen lesiones más desdiferenciadas generalmente se hacen isodensas al resto del parénquima. Cuando uno grafica justamente estas curvas de atenuación, se ve que hay una delta, una gran diferencia entre las lesiones que tienen grados de diferenciación tipo 1 a aquellos pacientes que tienen desdiferenciación hacia el grado 2. Y lo mismo se puede hacer para tratar de hacer la distinción entre los bien diferenciados y los carcinomas neuroendocrinos. En este lado de la tabla les muestro justamente aquellas características que permiten hacer esta distinción, que como ustedes se imaginarán van a ser lesiones más grandes, que tienen invasión vascular, de bordes heterogéneos, el tipo de realce definitivamente ya no va a ser el más característico, empiezan a tener reforzamientos en fases un poco más tardías y definitivamente los lavados del medio de contraste empiezan a ser también más atípicos. Finalmente, posiblemente la parte que más vemos en el seguimiento de este tipo de pacientes es conocer la extensión. Aquí el desempeño diagnóstico de la tomografía computada es de aproximadamente el 80% y la lesión característica va a ser esta de acá. Son pacientes que van a tener metástasis hepáticas, lo cual es algo relativamente frecuente en los carcinomas al momento del diagnóstico. Y nuevamente, el tipo de reforzamiento que tiene este tipo de lesiones es muy típico hacia las fases arteriales. Sin embargo, vean cómo hacia las fases venosas, a diferencia de otro tipo de lesiones hipervasculares, como pueden ser hepatocarcinomas multicéntricos o otro tipo de lesiones hipervasculares como el cáncer renal, definitivamente tienen todavía reforzamiento sin lavado. En este caso, la paciente además tenía metástasis pulmonares. El PET es algo que nos ha venido a ayudar bastante. Vean, en este caso, si nos hubiéramos quedado únicamente con la información tomográfica, hubiéramos identificado las metástasis que existían únicamente en la raíz del mesenterio. Sin embargo, vean cómo obviamente la mayor cantidad de la enfermedad está centrada en el abdomen, pero este paciente tiene una lesión acá arriba y definitivamente también tiene una lesión acá abajo. Entonces, el galio 68 para evaluación sistémica definitivamente es una excelente alternativa. En resonancia magnética, un par de diapositivas. Las lesiones van a ser típicamente hipointensas en el T1, hiperintensas en el T2, pero posiblemente lo que nos empieza a abrir mucho más los ojos son las imágenes de difusión. Entonces son aquellos pacientes que son lesiones tan pequeñitas, pero cuando hacemos las secuencias de difu, vemos que son clásicamente hiperintensas. Y les voy a mostrar justamente este caso. Entonces vean cómo en la difusión la imagen es extremadamente elocuente, brilla, y eso pues dio pie a que se revisara de manera muy intencionada justamente en este paciente que efectivamente eso es un nódulo que realza en la fase arterial. Entonces, la resonancia magnética, en particular las secuencias de difusión, son bastante útiles y repito, la otra utilidad es en aquellos pacientes que se sospechan metástasis hepáticas pero que han sido negativas por otras modalidades. En relación a la imagen molecular en estos últimos 5 minutos, el fundamento es tratar de identificar justamente aquellas lesiones que tienen expresión de los receptores para somatostatina.
Esta es una lista grande de diferentes tumores que tienen la expresión justamente de estos 5 tipos de receptores. Sin embargo, como ustedes ven en esta otra parte de la diapositiva, los tumores carcinoides y los neuroendocrinos del páncreas, prácticamente la totalidad de ellos tienen la expresión de este tipo de receptores de membrana, lo cual los hace susceptibles a que puedan ser evaluados con el radiofármaco, en este caso Galio 68. Este se produce en un generador, no se produce en una unidad ciclotrón. Es un medicamento que tiene la gran virtud de una vida media larga, de tal forma que facilita mucho el transporte y que se pueda hacer fácilmente el estudio en este tipo de pacientes. Y tiene la otra gran virtud de que las imágenes se toman prácticamente de manera inmediata, a diferencia del Octreoscan, en donde se tiene que esperar prácticamente 1 o 2 días a que se pueda tomar las imágenes. Los diferentes análogos de DOTA. El DOTA finalmente es simplemente como que el agente que permite la unión del radionúclido con el péptido. Los péptidos que se emplean son análogos de octreotide y estas son las diferentes análogos que existen para PET-CT utilizando este radiofármaco que tienen diferentes afinidades para los receptores de somatostatina. En México en particular estamos utilizando prácticamente todos los gabinetes Galio 68 DOTA-NOC, que tiene mayor afinidad para receptores tipo 3 y tipo 5. ¿Y cuál es la ventaja sobre el Octreoscan? Nuevamente lo pongo esta es una imagen de la literatura. Usted verá en este paciente, tiene aparentemente solo una lesión acá. Cuando se escanea con Galio 68, además de que la resolución es mucho mejor, vean la especificidad, y este paciente pues definitivamente tiene mucho más enfermedad que lo que originalmente se pensaba. Y bueno, esto permite que existan numerosas ventajas, desde cosas de sensibilidad, especificidad, el tamaño de la imagen es mucho menor, 3 veces mejor la del PET que la de la medicina nuclear convencional. Y bueno, los tiempos de adquisición se acortan, las dosis de radiación también son mucho menores y finalmente la relación del contraste contra el ruido de fondo permite también que las imágenes tengan una calidad mucho mejor PET Galio contra Octreoscan con Indio 111. Y es importante recordar también, como ya se había mencionado con anterioridad, que este tipo de lesiones no es infrecuente de que debuten al momento del diagnóstico con metástasis. 30% de los gastroentéricos y hasta 64% de los neuroendocrinos del páncreas pueden tener metástasis. De tal forma que el palpegle que tendría el Galio 68, además de confirmar el diagnóstico, es definitivamente conocer la extensión. Y en muchas ocasiones, y los radiólogos lo vemos todos los días cuando vemos una lesión hipervascular, que no resulta tan sencillo establecer si eso definitivamente es un tumor neuroendocrino. Esto es simplemente algunos ejemplos de lesiones hipervasculares a nivel del páncreas que pueden llegar a confundirnos. Y la verdad es que si utilizamos este tipo de herramientas que van dirigidas de manera molecular contra un receptor, nos pueden aumentar bastante la especificidad diagnóstica. El desempeño, traigo a colación este trabajo, un metaanálisis de 2,000 pacientes, en donde vemos que el desempeño es bastante bueno, sensibilidades cercanas al 90%, al igual que las especificidades, por lo que en muchos lugares, incluso en las nuevas guías de LENETS del 2016, empiezan ya a considerar que posiblemente el nuevo estándar de referencia para la evaluación de este tipo de pacientes tiene que ser el PET-CT. Sin embargo, obviamente falla, este es un caso también nuestro. Es una mujer de 60 años con un neuroendocrino no funcionante, en donde, bueno, tiene esta lesión con el ultrasonido transendoscópico. Vean que en tomografía es muy difícil pescarlo, pero finalmente se logró identificar, pero el PET es completamente negativo. Recuerden que la resolución espacial finalmente del PET es cercana entre 6 y 8 milímetros, dependiendo de la generación del tomógrafo que ustedes empleen. O pueden también tener este caso. Este caso fue un dolor de cabeza para el doctor Soto y su servidor, un paciente que tenía antecedente de un neuroendocrino bronquial. Le pidieron el PET porque era una lesión grande para conocer el estadiaje una vez resecado el tumor y tenía esta gran zona de captación a nivel del proceso uncinado. Entonces le hicimos una tomografía trifásica, no encontramos qué es exactamente lo que ocurría. Y bueno, lo que pasa es que de manera fisiológica pueden tener expresión incrementada de este tipo de receptores, este pedazo del páncreas, ¿no? Entonces se ve que no hay absolutamente nada en la zona donde existe la captación. O este otro paciente, también recientemente visto en la clínica, un hombre de 35 años con un neuroendocrino del estómago, le hicieron la resección parcial del estómago, quitaron el vaso
y el primer PET que solicitó su médico fue reportado en otra clínica que lo hicieron con FDG como un estudio positivo a nivel del lecho quirúrgico. Cuando nos llevaron las imágenes para segunda consulta, pensamos que posiblemente tenía esta zona de captación y esta otra posiblemente no tan evidente, y sugerimos por el grado histológico que nos hizo favor el paciente de traer que, como era un bien diferenciado, hiciéramos el estudio mejor con galio. Y lo que correspondió con el galio fueron zonas de esplenosis. Entonces, cuando el cirujano resecó el vaso, pues dejó pequeñas siembras de vaso que fueron eventualmente creciendo y que correspondían justamente con esos focos. Entonces, finalmente, el PET puede ser también de utilidad. El cambio en el tratamiento puede ser cercano, dependiendo de la serie que ustedes consulten, hasta el 19 al 71% en aquellos pacientes que estén sometidos a este tipo de imágenes. Ya para terminar, ¿cuándo se hace FDG? ¿Cuándo se hace galio 68? Depende mucho del grado de diferenciación. Cuando los pacientes tienen grados bajos, vean cómo la expresión de los receptores va disminuyendo al incrementar el grado de diferenciación, y en aquellos pacientes, por ende, que tienen lesiones pobremente diferenciadas, prácticamente ya no tienen receptores, y por ende la modalidad que se debe de emplear es FDG en lugar de galio. Ejemplos: este es un paciente que tiene un neuroendocrino de próstata muy pobremente diferenciado, se hizo el estudio con FDG y vean las múltiples zonas de captación. Y bueno, esto tiene además un valor pronóstico. Estos pacientes que tienen actividad con FDG tienen un riesgo de muerte 10 veces mayor que el resto de la población, bueno, que pacientes que tienen FDG negativo. Y de hecho, el presentar una captación con un submax mayor a 3 definitivamente es un factor de muy mal pronóstico. Vean este otro caso, un paciente de 70 años, ultrasonido con metástasis al momento del diagnóstico. Se hace el estudio con FDG, únicamente capta esto, pero cuando hacemos con galio definitivamente tiene muchas más zonas. Aquí de entrada podemos decir que el tumor era de mejor grado de diferenciación. Para terminar, estas son las guías clínicas en donde nos orientan a saber cómo tenemos que dirigir la evaluación por imagen de este tipo de pacientes. Están apenas en prensa, la de ENES del 2016, pero creo que se resume bastante bien en este algoritmo. Los pacientes que tienen lesiones neuroendocrinas, vean cómo el Octreoscan ya prácticamente está siendo reemplazado por galio 68 DOTA. Y esto pues da pauta para permitir justamente esa distinción entre lesiones de alto y bajo grado y establecer imagen pronóstica, pero generalmente la herramienta inicial para el estudio de este tipo de pacientes es tomografía o, en su caso, en su defecto, resonancia magnética. En conclusión, podemos decir que los tumores empiezan a incrementar un poco más la cantidad, la incidencia se ha incrementado aproximadamente 5 veces. La imagen va a ayudar a establecer el diagnóstico, la tomografía generalmente es la herramienta de primera línea. Para evaluar la extensión, la resonancia magnética en particular para el estudio del hígado es muy importante, y los nuevos radiofármacos principalmente pueden ser útiles para grados de diferenciación buena, bien diferenciados, mientras que el FDG se debe reservar para lesiones pobremente diferenciadas. Agradezco mucho su atención.